Capítulo 12. El primer gruñido. Un rato después, Belcebú reanudó su charla de este modo: recuerdo cierta historia relacionada con estos anatemas, que puede proporcionarnos un material sumamente útil para comprender el extraño psiquismo de estos seres tricerebrados que habitan aquel planeta que tanto te interesa. Y lo que es más, esta historia puede tranquilizarte en cierta medida y brindarte alguna esperanza de que, aun cuando estos peculiares seres terrestres llegaran a tener conocimiento casualmente de tu injuria y te anatematizaran, no te ocurriera, después de todo, nada demasiado malo. La historia que voy a narrarte tuvo lugar hace muy poco tiempo entre los seres tricerebrados contemporáneos, y se originó en la forma siguiente: vivía en una de esas grandes comunidades, un pacífico ser ordinario de profesión escritor, según se la llama en aquellos lugares. Sabrás que en edades remotas podían encontrarse todavía ocasionalmente seres pertenecientes a esa profesión capaces de inventar y describir cosas realmente propias de ellos, pero en épocas más recientes los escritores que entre los terráqueos pululan, especialmente entre los contemporáneos, se han limitado a copiar toda clase de ideas de los muchos libros ya existentes y, uniéndolas todas en una nueva disposición, hacen así libros nuevos. Para esta tarea, estos escritores han preferido los libros procedentes de sus antecesores remotos. Es necesario notar que los libros escritos por los contemporáneos constituyen en su conjunto la causa principal de que la razón de todos los demás seres tricerebrados se vuelva día a día y cada vez más, como dice el venerable Male Nassereddin, pura tontería. De modo pues, querido nieto, que el escritor contemporáneo de quien comencé a hablarte no era sino uno de tantos, sin ningún rasgo distintivo particular. Una vez terminado uno u otro libro, comenzaba a pensar en lo que habría de escribir a continuación, y con esta perspectiva se dedicaba a buscar alguna idea nueva en los libros de su llamada biblioteca, provisión esta de ideas de la que ningún escritor actual puede carecer. Mientras hacía esto, llegó a sus manos un libro llamado Los Evangelios. Los Evangelios es el nombre que allí le dan a un libro escrito en épocas pasadas por ciertos individuos llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre Jesucristo, un mensajero de nuestra eternidad enviado a aquel planeta. Este libro se halla ampliamente difundido entre aquellos seres tricentrados que se conducen teóricamente de acuerdo con las enseñanzas de este mensajero. Habiendo caído este libro en manos de nuestro escritor, a este se le ocurrió de pronto: ¿por qué no habría yo también de escribir un evangelio? Como pude comprobar por otras investigaciones que debí realizar por otras razones completamente ajenas al caso, resultó ser que después de esta primera idea nuestro terráqueo siguió razonando de esta forma: ¿soy yo acaso peor que aquellos antiguos bárbaros Mateo, Lucas, Marcos y Juanito? En todo caso, yo poseo más cultura que la que ellos nunca poseyeron, de tal modo que podría escribir para mis contemporáneos un evangelio muy superior a los de ellos. Decididamente, es absolutamente necesario que escriba un evangelio, puesto que los pueblos contemporáneos llamados inglés y el norteamericano tienen una gran debilidad por este libro, y las libras y los dólares que ellos utilizan se cotizan actualmente muy bien. Entonces, dicho y hecho. Y a partir de ese día se dedicó a trasladar su sabiduría al nuevo evangelio, pero cuando este estuvo terminado e impreso, solo comenzaron todos los demás hechos vinculados con el nuevo evangelio. En cualquier otra ocasión, quizás nada hubiera pasado, y este nuevo evangelio habría dormido inadvertido en algún estante de alguna biblioteca de algún bibliómano, indiferenciado entre la multitud de libros que en aquellos lugares contienen verdades semejantes. Pero afortunada o desafortunadamente para este escritor, sucedió que ciertos seres dotados de influencia, pertenecientes a aquella gran comunidad en la que él vivía, venían precisamente de tener una negra suerte con lo que se llama allí ruleta y bacará, reclamando, por consiguiente, cada vez más dinero, como ellos dicen, de los seres ordinarios de la comunidad, por lo cual, gracias a estas insólitas exigencias de dinero, los seres ordinarios de la comunidad despertaron por fin de su sopor anterior y empezaron a abrir los ojos. En vista de ello, los seres dotados de influencia que estaban encerrados en sus casas, se alarmaron considerablemente, decidiendo tomar las medidas correspondientes. Y entre las medidas por ellos tomadas, se contó también la de destruir inmediatamente y borrar de la superficie del planeta cualquier cosa que surgiese en su comunidad, capaz de impedir que retornasen al mencionado sopor. Y fue precisamente en ese momento cuando el citado evangelio hizo su aparición.
También en el contenido de este nuevo evangelio, creyeron ver estos seres dotados de influencia, un instrumento capaz de impedir que los seres ordinarios de la colectividad retomaran su sueño de costumbre, por lo cual, resolvieron casi inmediatamente librarse, tanto del escritor como de su evangelio, y digo librarse, porque por entonces ya se habían convertido en verdaderos expertos en librarse de estos brotes de tendencias a meter las narices donde no corresponde. Pero por ciertas razones no pudieron aplicar ese tratamiento a nuestro escritor, de modo que grande fue su alarma, deliberando todos agitadamente acerca de lo que deberían hacer. Algunos propusieron encerrarlo simplemente en aquellos lugares donde pululan las ratas y los piojos, otros propusieron enviarlo al Timbuktu, y así sucesivamente, pero en definitiva, decidieron anatematizarlo, junto con su evangelio, de forma pública y solemne, según las reglas tradicionales, y lo que es más aún, con exactamente el mismo anatema, con que sin duda te habrían anatematizado a ti si hubieran llegado a saber cómo los habías insultado. Y así, querido niño, el extraño psiquismo de estos seres tricerebrados contemporáneos que habitan aquel peculiar planeta, quedó puesto de manifiesto en este caso, en el hecho de que, una vez que este escritor y su evangelio fueron públicamente anatematizados, el resultado fue para él, como dice el muy estimado Malen Nassereddin, solo un lecho de rosas. Esto es lo que ocurrió. Los seres ordinarios de aquella comunidad, en vista del escándalo despertado en torno a este escritor por los seres influyentes, se interesaron considerablemente en aquel, comprando y leyendo ávidamente no solo su nuevo evangelio, sino también todos los libros que había escrito con anterioridad. Por ello, como siempre sucede con estos seres tricentrados que habitan aquel peculiar planeta, todos los demás intereses de los seres pertenecientes a la mencionada comunidad cedieron gradualmente su lugar a este más reciente, pensando tan solo en este escritor. Y como siempre sucede también, mientras unos lo alabaron, elevándolo por los cielos, otros lo condenaron, y el resultado de estos juicios exaltados y contradictorios fue que el número de personas interesadas en él y su obra siguió en aumento, no solo entre los seres de su misma comunidad, sino también entre otros seres pertenecientes a otras colectividades. Y tal ocurrió porque algunos de los seres influyentes de esta comunidad, por lo general con los bolsillos repletos de dinero, prosiguieron, todavía, a su vez, visitando otras comunidades donde se jugaba a la ruleta y al bacará, llevando hasta allí la polémica relativa a este escritor y contagiando, de este modo, paulatinamente, su mismo desmesurado interés por el asunto a los seres pertenecientes a otras comunidades. En resumen, debido al extraño carácter de su psiquis, resultó entonces que poco a poco el nombre de nuestro escritor se convirtió allí, incluso mucho tiempo después de haberse olvidado su evangelio, en uno de los más conocidos en todas partes, entre los de los escritores más reputados. En la actualidad, cualquier cosa que escribe es arrebatada por el público que la devora ávidamente, tomándola por la verdad definitiva. No hay, en la actualidad, quien no mire sus obras con la misma veneración con que los antiguos calquianos escuchaban las predicciones de su sagrada pitonisa. Es interesante notar aquí que no sería posible encontrar actualmente una persona que no conociese a este escritor y que no lo alabase como a un ser extraordinario, pero si preguntáramos a cualquiera de estos panegidistas cuáles son sus obras, comprobaríamos, claro está que si se decidiesen a confesar la verdad, que en su gran mayoría no han leído uno solo de sus libros. No obstante, todo el mundo habla de él, lo discute y lo alaba, insistiendo en que se trata de un ser con una mente extraordinaria y muy conocedora del psiquismo de los seres que habitan el planeta Tierra.